Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión número 4 del módulo 10. Es ya nuestra última sesión del módulo, ya lo vamos a terminar, lo cual es verdaderamente increíble. Ya van 10 módulos. Perdón, es que olvidé desactivar el control de YouTube que tenía por ahí abierto. Perdón, el volumen. Entonces, ahora sí, como les estaba comentando, es nuestra última sesión del módulo. Realmente es increíble que ya vayamos en el módulo número 10. Me parece bien padre. Ya estamos a punto de terminar el año. Vamos a terminar el año con el módulo número 11. Un placer para mí acompañarles como su tutora y bueno, pues definitivamente creo que ambos vamos aprendiendo juntos acerca de cómo hacer cada vez mejor las cosas. Algunas veces, bueno, pues las cosas se pueden mejorar, pero creo que todos estamos en este camino de ser mejores en lo que estamos haciendo. El día de hoy, pues, he generado una sesión en la que a mí me gustaría compartirles algunas aplicaciones que pudieran llegar a servirles. He estado por ahí verificando en la red algunas aplicaciones que pueden sernos de utilidad para realizar los estudios en línea. Y entonces esta última sesión quise compartírselas para que ustedes puedan empezar a hacer uso de estas aplicaciones, a explorarlas, podemos ver qué tanto provecho podemos sacarles a ellas para mejorar nuestra organización y ahora sí que pues un poquito más nuestras vidas en el sentido de que yo creo que es bien sabido que tú como estudiante en línea tienes una serie de cosas que hacer. Estamos conscientes en prepa en línea, sin embargo, estar al pendiente de tu organización, bueno, pues es muy importante para nosotros porque sabemos que a veces tienes tantas cosas que hacer que no sabes bien cómo organizarte. También hay una serie de aplicaciones, tantas miles de aplicaciones en la web a las que nosotros no les damos uso y que pues realmente cuando las empezamos a descubrir nos facilitan la vida. El día de hoy solo elegí algunas cuantas que espero que les sean de mucha utilidad. Si bien para este módulo que está por terminar, puede ser, si no bien para este módulo que está por terminar, puede ser para el módulo siguiente. Y pues se las voy a empezar a compartir. Además vamos a ver cuáles son las recomendaciones generales del cierre del módulo. En esta ocasión no realicé tampoco la actividad, dado que pues estuve revisando lo que se tenía que hacer para esta actividad y es una línea del tiempo. Revisar de manera general lo que es las instrucciones de la actividad de la rúbrica para que ustedes puedan decir, caray, que se oye muy cortada, dice. Todavía se oye muy cortada la sesión. Quedan por ahí porque según yo tengo todo cerrado y hoy hice mi presentación también como lo he estado haciendo últimamente en PowerPoint. O sea, les pido una disculpa si es que se escucha muy entrecortado, de verdad. Híjole, no sé de verdad ya cómo, si es el internet o qué es lo que pasa, qué es lo que falla en cuanto a las sesiones que he estado realizando últimamente. Probablemente si el micrófono necesitaría checarlo, pero pues me pasaba lo mismo en el otro equipo, entonces por eso les digo que desafortunadamente sí, ahora sí que está como fuera de mi alcance porque ya he hecho algunas correcciones y que me han sugerido y se sigue presentando el mismo problema. Entonces, pues si de plano se escucha muy feo, yo creo que ya para el próximo módulo deberemos de intentar en otra aplicación. Sí, Sergio, me temo que puede ser la velocidad del internet. Desafortunadamente, mi
a mi área nada más llega una compañía de internet, no llegan las demás y no puedo cambiar de momento de proveedor o de servicio. Entonces sí me temo que puede ser la velocidad del internet. Entonces, pues espero que no tener muchos problemas en esta sesión para que me entiendan lo que les voy a compartir. Y si es así, me lo dicen en el chat y bueno, si no escuchan como muy bien el audio, les puedo ir poniendo en el chat lo que y así nos comunicamos por medio del chat. Esa es la solución que se me ocurre. Bueno, ahora bien, entonces estábamos hablando de las aplicaciones. Les voy a compartir la pantalla para empezar a ver las aplicaciones. Aquí está. Tengo aquí la diapositiva número 1. Estamos en la cuarta sesión. Dice Lorenzo, probablemente pueda probar cerrando los programas de inicio, los que están en la parte derecha. Ah, muy bien. Esta opción que nos estaba dando Sergio, nada más que me tendría que meter a la configuración para poderlo cerrar. O yo creo que desde aquí. A ver. Ahí está ya uno. Según yo no me quería tardar, pero luego creo que me tendría que meter. Ahí está, listo. Sí tengo que meterme en configuración. Permítame, estoy viendo si puedo cerrar esos programitas. Funciona. Ay, aplicación. Bueno, me dicen que era una aplicación que se está ejecutando ahorita, espero que no interrumpa mucho el problemita que tenemos de audio. Listo. Ahora sí, entonces estábamos viendo que ser estudiante de prepa en línea implica hacer uso de aplicaciones tecnológicas que les puedan facilitar el trabajo, ¿sí? En esta sesión vamos a revisar algunas de ellas y la primera que les quiero compartir es una que se llama Evernote. Ay, dicen aquí que dejaron. Bien, la primera es Evernote. Esta aplicación la había utilizado por teléfono. Esta aplicación por teléfono, bueno, en mi teléfono la había descargado y el día de hoy he descargado esta aplicación también en mi PC. Perdón, he tenido la oportunidad de compartirles
presentación en mi computadora. Bien, muy bien, Lorenzo, qué bueno que ya nos pueden escuchar. Bien. Qué bueno, Sergio, que sí se comparte, que sí se alcanza a percibir lo que les comparto. Eso es lo más importante. Esta presentación, que es de Evernote, voy a mejorar la calidad de la imagen, que también se ve un poco mal. Bien, ahí está. En Evernote, no sé si alguno de ustedes ya la maneje, pero mi recomendación es que la descarguen en su celular o en su computadora o en ambos y entonces empiecen a explorar las posibilidades que esta herramienta les puede dar. Evernote, ¿para qué nos sirve? Bueno, las características más importantes es la posibilidad de crear notas. Pueden utilizar texto, voz e incluso imágenes. Pueden hacer el texto, por ejemplo, en su celular, lo pueden escribir con el teclado o también lo pueden escribir con un lápiz electrónico o con su mano, sí, dependiendo de las características de su celular. Pueden hacer todas estas notas en Evernote y bueno, pues son importantes las categorías para organizar estas notas. Eh, Evernote hace es que genera libretas, ¿sí? Digamos que a una libreta yo le voy a poner prepa en línea. Y entonces en esa libreta, pues yo puedo hacer todas mis anotaciones de tareas, pendientes, actividades, cosas importantes que haya leído en los recursos. Y de esta manera, todas las notas relativas a prepa en línea van a estar ahí. Puedo poner otra nota de pendientes de casa, por ejemplo, y ahí empezar a poner todas las cosas que tengo que, yo por ejemplo a mí, qué es lo que voy a hacer en el día, aunque después ya no revise mucho la nota o sí, a veces es muy necesario para mí revisar la nota. Entonces, yo soy muy de anotar, pero de repente el problema es que luego traigo tantos papeles que se me pierden. Entonces, Evernote les da esa posibilidad. Generan una libreta, por ejemplo, para hacer cuestiones del trabajo, y entonces ahí van anotando en Evernote los pendientes que tienen que hacer o cosas importantes que se les hayan ocurrido, y cada una de esas notas se va a ir específicamente a esa libreta que ustedes generaron. Además de que si ustedes, por ejemplo, descargan su eh, Evernote en su computadora y también en su celular, siempre que tengan acceso a Internet en su celular, ustedes pueden acceder a las notas que hayan hecho en su computadora desde su celular, ¿sí? Bueno, estas notas también las pueden enviar desde su celular como mensaje de texto. Por ejemplo, si quieren compartir esa nota en algún grupo de prepa en línea en el que ustedes estén, pues lo pueden hacer, le mandan esa nota a la persona y le va a llegar. De esta manera ustedes pueden hacer pues este trabajo de compartir el aprendizaje o sus notas a partir de esta herramienta. Pueden adjuntar archivos y pueden reproducir el archivo dentro de la misma nota, ¿sí? Entonces es como algo muy, muy padre que nos ofrece esta herramienta de Evernote. Que la bajen y que vayan verificando las posibilidades que esta herramienta les ofrece para ver si les es útil o posiblemente dicen, no saben qué, yo prefiero mi libretita y que se me pierdan todos mis papelitos. Bueno, pues cada quien se ajusta en esa parte, pero creo que definitivamente estas herramientas sí nos facilitan mucho porque en lo personal yo generalmente siempre traigo mi celular porque en mi celular me permite la posibilidad de estar revisando la plataforma o respondiendo correos en donde yo esté, lo que a veces no me facilita tanto como la computadora. Entonces, Evernote es una aplicación muy similar, ¿sí? Es decir, ustedes pueden utilizarla desde su celular y si están en cualquier lado y se les ocurre algo,
pues abren esa aplicación y elaboran su nota. Bueno, la siguiente aplicación es Adobe Reader. En Adobe Reader, ustedes lo siguiente. En Adobe Reader es una aplicación indispensable para que ustedes realicen sus estudios de prepa en línea. ¿Por qué? Porque aún hay algunos estudiantes que me mandan mensajito diciéndome, oiga, es que no puedo abrir el contenido extenso de la unidad. ¿Y que creen? Que el contenido extenso u otros contenidos de los módulos están en PDF, en formato PDF. Y si ustedes no tienen Adobe Reader u otro lector de PDF, no se van a abrir sus archivos, ¿sí? Entonces, a veces les digo, híjole, ya te fijaste si tu versión de Adobe Reader está actualizada. ¿Y qué es eso, Miss? Y entonces, pues les recomiendo que lo bajen porque si no lo tienen en su computadora no van a poder ver el contenido extenso o los recursos. Adobe Reader lo pueden descargar de su campus, ¿sí? En la sección de mi campus, donde ustedes descargan contenidos multimedia, ¿sí? Perdón, descarga de programas. Y entonces ahí está Adobe Reader, nada más ingresen a mi campus y ahí en mi campus busquen descarga de programas y va a estar la opción de descargar Adobe Reader. Además, bueno, que pues nos permite subrayar como lo haríamos, por ejemplo, en un libro, ¿no? Muy bien, la siguiente que les quiero compartir, esta cuando yo la encontré, se me hizo una opción como bien padre porque se me hizo muy interesante. Hay algunos de nosotros que a veces decimos, bueno, me voy a dedicar a estudiar en la prepa el día de hoy de 8 a 10 de la noche, pero cuando estoy metido en mi computadora, abro el Face, abro YouTube y entonces de repente estoy trabajando, leyendo y me llega una notificación y me salgo y la reviso y luego me vuelvo a meter y ya cuando acuerdo, nada más hice una hora efectiva de estudios de prepa. Y no puse mucha atención en los recursos, tengo que estar checando cada rato las instrucciones porque me distraigo con facilidad al estar revisando mis otras aplicaciones. Entonces, esta aplicación, control, resulta que esta aplicación nos sirve. A ver, en mi pantalla ya no se ve nada. Me gustaría saber en su pantalla de YouTube se está viendo lo que les estoy compartiendo. Ah, ok, ya. Sí, es que en mi pantalla de Hangouts, curiosamente, no se ve lo que les estoy compartiendo en la pantalla. Sí, ya vi compartiendo. Entonces, déjenme salgo poquito en esa opción y la volvemos a activar. Dame tantito. Creo que ya se solucionó el problema. Muy bien. Esta aplicación se llama Self Control, que significa autocontrol. Bueno, esta es una aplicación gratuita
para evitar los sitios web de distracción, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, esta aplicación está restringida para los sistemas operativos de la Mac o de iOS, es decir, de los iPhone, por ejemplo, ¿sale? Entonces, algunas personas, bueno, pues tienen iPhones y entonces pueden utilizar esta aplicación. También otras personas, pues, son muy afortunadas y tienen su Mac y pues también pueden utilizar o descargar esta aplicación de self-control, ¿sale? Esta aplicación, por lo que yo estuve revisando, no está aún en Windows, es decir, para que la descarguen las personas que como yo tienen un sistema operativo de Windows, ¿sí? Es más bien para el sistema Mac y OS, eh, sistema operativo de los iPhones. Muy bien, pero igual es una aplicación interesante para las personas que pues tengan ¿cómo se dice? Estos dispositivos. La siguiente es de mis favoritas. Para mí el día de hoy los ganadores de la noche fueron estos dos, Evernote y el que les voy a mostrar a continuación. ¿Por qué? Porque ustedes me han dicho por ahí, lo cual les agradezco mucho, de repente que les comparta algunas pláticas acerca de cuestiones de, por ejemplo, de cómo manejar el estrés, de una serie de situaciones, de motivación, etc., etc. Entonces, fue precisamente por eso que decidí poner esta otra aplicación a la que ustedes pueden ingresar. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar alguna de estas conferencias, pero se llaman TED Talks. TED Talks ofrecen conferencias sobre una gran cantidad de temas que nos hacen querer superarnos y reflexionar profundamente, además de que los ponentes, que son personas bastante famosas, bastante exitosas, pues lo hacen de una manera que nos hace no solo reflexionar, sino que nos hace reírnos un poquito porque los hacen bastante amenas. Las conferencias van desde conferencias de 20 minutos hasta conferencias de 1 hora. Entonces, para revisar algunas de las conferencias de TED Talks, pueden ingresar en el siguiente enlace, que es www.youtube.com user TED Talks Director. Y yo lo tenía abierto, pero precisamente para que no se nos fuera a bloquear o no tener problemas en la transmisión, lo cerré. Y por último, esta es la de mis favoritas, es TED Talks y Evernote. Por último, también una herramienta que es bastante, pero bastante útil es YouTube. Porque resulta que a veces me dicen, oiga maestra, ¿cómo le puedo hacer para tal cosa? Y yo les quiero compartir que para mí YouTube es una herramienta como bien básica en mi vida, porque es casi para mí como el Google, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien podemos encontrar o muchas personas utilizan YouTube para ver esta parte de los bloggers y la música y videos de risa, bueno, YouTube no nada más es entretenimiento, ¿eh? YouTube es una herramienta educativa como nosotros la estamos utilizando en este momento, bien, pero bien importante. Entonces, YouTube es una herramienta bien eficaz cuando nosotros necesitamos buscar un tutorial acerca de cómo hacer alguna actividad. Por ejemplo, esta semana se requiere que ustedes elaboren una línea del tiempo y si ustedes no saben bien cómo hacerla, ustedes se meten a YouTube y teclean en el buscador cómo hacer una línea del tiempo y les van a salir una serie de videos que les pueden mostrar paso a paso cómo hacer una línea del tiempo. Yo les voy a compartir algo que a lo mejor les va a dar risa porque siempre que se los comparto a las personas les da risa y les digo, bueno, cuando a mí me preguntan quién te enseñó a cocinar, yo digo YouTube.
Sí, y efectivamente, cuando yo estaba cocinando, yo decía, bueno, ¿qué quiero hacer el día de hoy? Ay, pues se me ocurre hacer tal cosa, pero ¿qué ingredientes llevará o qué necesito? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto se tarda uno en hacerlo? Y me metí a YouTube y le ponía, no sé, enchiladas suizas y YouTube me enseñaba cómo hacer enchiladas suizas, ¿sí? Entonces, realmente YouTube es una herramienta bien, pero bien importante porque hay tutoriales de todo lo que se imaginen. Hay algunos que no son muy buenos, pero hay otros que son bastante, bastante prácticos y que nos pueden servir para empezar a utilizar o ser un poquito más hábiles en la utilización de los programas de la computadora, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Bien, ahora, una vez que ya les compartí estas, quisiera que me compartieran si alguno de ustedes ha utilizado alguna de estas aplicaciones ya que nos quiera compartir su experiencia. Aquí Lorenzo, también YouTube me enseña a cocinar. Sí, a mí también, la verdad, fue mi maestro para cocinar algunas cosas y sí, me resultó bastante útil. Y para un montón de cosas, tiene tantos, tantos tutoriales, de verdad que, no sé, si quieres saber cómo pintar una mesita o cómo subir videos a YouTube, pues puedes buscarlo en el mismo YouTube, ¿no? Es decir, impresionante tutoriales que nos pueden ser de mucha utilidad. Además de Lorenzo, ¿quién más ha utilizado alguna de las aplicaciones que les he compartido esta noche? Quien nos quiera compartir cuál ha sido su experiencia o si me quieren decir cuál fue la aplicación que más les llamó la atención o que creen que les puede ser de más utilidad para sus estudios de prepa en línea. Betina dice, yo utilizo YouTube así como Google, ahí encuentro todo lo que busco. Sí, yo también la utilizo mucho. A mí me ayuda en el trabajo de oficina y diseño de uñas, sí, gelatinas para cocinar, para hacer ropa, etcétera. Muy bien, tutoriales de todo ahí. Sí, YouTube es una maravilla, de verdad es una herramienta bien padre que nos puede servir también mucho para nuestros estudios de prepa en línea. Además de YouTube, ¿qué otra aplicación de las que yo les he compartido esta noche han podido utilizar y cuál creen que puede serles de más utilidad para realizar sus estudios de prepa? Voy a esperar poquito mientras empiezo a ver sus, este, muy bien, Lorenzo ha utilizado Evernote y Adobe Reader. ¿Nos quisieras compartir cómo ha sido tu experiencia, Lorenzo? Google Académico también es otra opción. Sí, por supuesto. Los buscadores no los puse más que YouTube, pero efectivamente después vamos a hacer un video acerca de cómo utilizar el buscador de manera que nos arroje resultados, mejores resultados académicos. He bajado libros que son caros. Sí, hay libros hay una cantidad impresionante de libros y ya no necesitamos comprar porque los podemos adquirir, bueno, o comprar tan caros como en su presentación física, sino que los podemos adquirir en su presentación PDF o hay incluso en la red muchísimos libros en PDF que son gratis y que podemos ver a través de Adobe Reader. Reader 8 usa Maribel Tello. Muy bien, permite editar. ¡Ah, qué padre! Creo que eso es una opción muy padre, Maribel. Yo creo que sería bien importante que los demás lo pudiéramos considerar porque efectivamente Adobe Reader tiene la limitación de la edición de los textos. Está diciendo que Reader 8 sí permite hacer edición de textos. Entonces, para considerarlo todos, dice Adobe Reader, una aplicación para aprender inglés, no recuerdo cómo se llama. Ah, sí, recuerdan que cuando
módulos de inglés también les pasé, pero más que aplicaciones eran como unos sitios para aprender inglés. YouTube, René nos dice que YouTube es el único que he utilizado. Bueno, yo creo que YouTube es como en general el que más hemos utilizado de los que mencioné esta noche. Como dice Betina, Google también. Pero les invito, precisamente es por eso que esta noche yo quise compartirles estas herramientas, porque para ser completamente honesta, yo, como les compartí al inicio, este, al ser una persona que le gusta mucho hacer notas para poder verificar que lo que tengo que hacer, de repente no es muy útil tener tantas notas en físico, porque luego las notas en físico, cuando no es en una agenda, bueno, pues se prestan mucho a la desorganización o a que se te pierden, ya no las encuentras, traías información importante ahí, pero esto es algo que Evernote nos permite, además de que a mí se me hizo bien padre y se las quise compartir porque Evernote puede permitirnos hacer de libreta, es decir, poner notas acerca de lo que nos está pareciendo importante en los recursos que estamos leyendo, ¿sí? Dice Lorenzo que a él le ha resultado muy útil Evernote también y Adobe Reader. Muy bien. Eh, también les recomiendo muchísimo. Yo el día de hoy, antes de la sesión, estuve viendo una charla bastante interesante, creo que la duración era de unos 15 o 20 minutos. No puse mucha atención al nombre de la ponente, pero estaba hablando acerca de como los estereotipos en cuestión de lo que se les exige a las mujeres para ser delgadas, dado que ella es una mujer más bien de talla ancha. Entonces fue una conferencia bastante interesante que además de ser muy amena, invitaba a la reflexión. Y así como esa, hay un montón de pláticas que nos ofrecen las charlas de TED Talks y que de verdad les invito a que ingresen a ellas porque son de mucha utilidad. Muy bien. Si ya no tenemos más que acerca de estas aplicaciones, entonces voy a siguiente parte de esta sesión porque sé que algunos alumnos tienen la sesión con su facilitadora a las 9 el día de hoy, los estudiantes del grupo 40. Entonces, para no interferir con la sesión de su facilitador, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de recomendaciones para el fin de módulo. Recuerden que en esta semana número 4 hay que elaborar el proyecto integrador. Para poder realizar el proyecto integrador consiste esta semana en realizar una línea del tiempo. ¿Qué van a poner en la línea del tiempo? En la línea del tiempo van a elegir 20 eventos que ustedes hayan podido revisar en sus recursos de este módulo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. No significa que en esta línea del tiempo van a poner cada año, sino que van a elegir en ese periodo, desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, 20 eventos que van a organizar en orden cronológico. A su línea del tiempo, recuerden que una línea del tiempo debe de tener el año en que sucedió el evento, el nombre del evento y en unos cuantos renglones lo más significativo de ese evento. Eh, además de incluir una imagen relacionada con él. Una vez yo hice una línea del tiempo en Excel, porque como yo quería que me quedara larguita y entonces en PowerPoint no me permitía como el tamaño extenderme mucho, el tamaño de las diapositivas, y tampoco en Word, bueno, pues yo lo hice en Excel y pues me quedó bien. Sin embargo, en ese momento yo lo hice en Excel porque fue para salir como del paso, ¿no? Fue lo que mi creatividad me permitió y mi manejo tecnológico.
Sin embargo, sé que algunos de ustedes tienen muy buen manejo tecnológico para utilizar infografías y pueden hacerlo en una infografía. Recuerden, de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad van 20 eventos que consideren que hayan transformado México y el mundo. Para poder tener más referencias sobre esto, pueden revisar sus guías diarias en el enlace que les estoy compartiendo y que también estará publicado en el foro de dudas académicas. Algunos de sus maestros también lo publican en el foro de avisos. Deben revisar su portafolio de evidencias y ver qué actividades les faltan o qué actividades han reprobado, porque a lo mejor ustedes se confiaron en que ya la entregaron, pero resulta que reprobaron la actividad. Si les falta alguna actividad o reprobaron, pues realícenlas y cuando las tengas listas, me avisan a mí o a su facilitador para que les activen la entrega. La mayor sugerencia es que entreguen sus pendientes antes del fin de semana, es decir, a más tardar el viernes, para que no corran el riesgo de no poderla subir sábado y domingo. ¿Por qué? Porque algunos facilitadores no se conectan el sábado y el domingo. Entonces, a veces el sábado ustedes se comunican conmigo y me dicen, maestra, ya acabé mis actividades, pero necesito que me active la extensión. Pero resulta que yo el sábado le mando mensaje al facilitador y el facilitador no se conecta. Y yo no puedo habilitar extensiones. El que las habilita sin conocimiento del facilitador, el que las puede habilitar es el facilitador. Yo únicamente puedo habilitar extensiones si ya llegué a un acuerdo con él y él está enterado de que la voy a habilitar, ¿sí? Porque como él es el que revisa la actividad, él tiene que estar enterado de que se activó esa extensión. Entonces, para evitarnos esto, mi sugerencia es que sus actividades pendientes de semanas 1, 2 y 3 las entreguen hasta el viernes, de preferencia hasta el viernes. Pueden subir su proyecto integrador hasta el domingo, ¿sí? Sin embargo, es bien recomendable que no esperen hasta el último momento de la noche para subirlo. Es decir, a las 11:50 se meten a plataforma y ¿qué creen? Que resulta que el domingo en la noche la plataforma se satura y entonces sufre fallas, se cae el sistema o no permite que suban archivos debido a la sobresaturación de estudiantes queriendo ingresar. Y ustedes pueden correr el riesgo de ya tener su proyecto integrador listo y de no poderlo subir antes de las 11:55, porque la plataforma a veces se cierra desde las 11:50 o a veces, debido a estas fallas, desde las 11:30 ya no pueden subir porque la plataforma tiene fallas. Mi recomendación es que suban su proyecto integrador el domingo por la mañana o por la tarde a más tardar. Foros de la semana, en el foro de clase y de debate, pues también son muy importantes para su aprendizaje y también para su calificación. Recuerden que cada foro de clase de cada semana vale él solito 5 puntos, ¿sí? Es decir, que el 100% se convierte en 5 puntos. Y así, conforme va disminuyendo el porcentaje que se sacaron, también van disminuyendo sus puntos. También recuerden que el cuestionario de reflexión de mis evidencias vale 10 puntos él solito, por lo que si, por ejemplo, ustedes ya entregaron, pero les faltó alguna actividad o participación en foro y se fijan en el portafolio de evidencias y apenas tienen 50, pues contestando el cuestionario de reflexión de mis evidencias, que vale 10 puntos, pueden alcanzar a aprobar el módulo con la calificación mínima que es de 60. Pero sobre todo, tengan la mejor actitud de éxito, ¿sí? Voy a checar aquí el chat. A mí me agrada Dropbox para revisar mis documentos desde mi celular. Sí, Dropbox es una herramienta muy genial. Buenas noches, maestra. Tarde pero seguro, ya está
En mi duda no importa que el año no vaya seguido. Así es, no importa que el año no vaya seguido, Joan. No importa. Lo que importa es que vayan en orden cronológico, es decir, 1945 o Segunda Guerra Mundial y luego 1953 y eligen otro evento, ¿sí? Es decir, tienen que ir en orden cronológico, no necesariamente durante cada año, ¿sí? A partir de que las habilitan, ¿cuánto tiempo queda activado? Las extensiones dependen de cada facilitador. Hay facilitadores que las habilitan hasta por 24 horas o 2 días, 48 horas, pero hay facilitadores que nada más las activan por 12 horas. Entonces, es bien importante que una vez que piden su extensión, estén bien al pendiente de cuándo ya pueden subirla, porque a veces el facilitador les manda mensaje de que ya la habilitó, pero a veces no. Recuerden que en la modalidad en línea, la autorregulación significa responsabilidad de estar al pendiente de todas esas situaciones en plataforma. Sí, muy bien, Irán. Sí, yo sé que ya va a iniciar su sesión con el facilitador. Que les vaya muy bien y cualquier cosa estoy al pendiente. Muchas gracias por tu asistencia a todas nuestras sesiones y pues ha sido un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por todo y espero verte el próximo módulo. Bueno, esas son las duditas que surgieron. Por favor, revisen la rúbrica de evaluación porque los indicadores son muy estrictos y se fijan mucho en la rúbrica. Entonces, revisen por favor la rúbrica de evaluación. Ahora, bueno, ahora sí, ya como que con más tranquilidad. Híjole, es que luego quiero compartirles tantas cosas que hablo como muy rápido. Pero ahora sí, ya para cerrar eh, esto con más tranquilidad, quiero compartírselos. Quiero, así como Irán, agradecerles su participación a cada sesión, compartir un pedacito de su vida y de su tiempo conmigo. A mí me encantan las sesiones virtuales porque es el acercamiento que tengo con ustedes como más, iba a decir más real, pero no es la interacción más cercana que puedo tener con ustedes. Y de verdad me encanta eso, me encanta que participen en el chat, me encanta que me compartan sus dudas, que compartan sus experiencias y su entusiasmo. Definitivamente esta modalidad me ha enseñado muchas cosas. Sé que hay cosas que mejorar y bueno, pues eso creo que es mi trabajo, mejorarlas. Mejorar el próximo módulo es mi compromiso. Espero poder seguirlo compartiendo con ustedes, para que así como yo pues he visto su crecimiento, pues yo también pueda crecer o crezco a su lado, aunque a veces no, no, no puedo aportar tanto como quisiera, a veces por cuestiones de tiempo, a veces por cuestiones de las limitaciones tecnológicas. Pero de verdad, para mí es bien importante su acompañamiento. Estar aquí con ustedes es algo maravilloso. Tengan en mente que para las cosas que se hacen con pasión, el resultado es el éxito. Probablemente el éxito inmediato, pero cuando lo hacemos con pasión, a veces aunque las cosas no salgan del todo bien, uno no se da por vencido. Entonces, los invito a apasionarse por lo que hacen. Por ahí leí bueno, no leí, escuché en una conferencia de un ponente que me gusta mucho, se llama Enric Corbera, y él decía, ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Con esto yo quiero despedirme, quiero agradecerles sinceramente, de corazón y profundamente, que ustedes me permitan vivir esta experiencia de ser su tutora. Em, si por el momento no tienen otra duda,
u otro comentario, yo les comento que les voy a enviar el enlace de las guías diarias en el foro de dudas académicas. Probablemente me estaré comunicando con las personas que tienen actividades pendientes el día de mañana para que pues ustedes las puedan realizar y las puedan subir de preferencia hasta el día viernes. Si no, veré pues si se puede hacer algo para que las suban el sábado, pero eso ya tendría que platicarlo con los facilitadores. Entonces, que tengan bonita noche, que les vaya muy bien en su proyecto integrador. Y pues de verdad, mil gracias. Déjenme, dejo de compartir la. Decirles gracias, mil gracias y que tengan una bonita noche. Si coincidimos, ¿no? Y si no, espero que tomen lo mejor y desechen lo que no les sirva. Que les vaya muy bien, que les vaya muy bonito. Estamos en comunicancia por por medio de la plataforma el resto de la semana y pues que tengan muy bonita noche. Nos vemos.